Noticia importante para nuestro país, la que se desarrolla en Colombia y tiene que ver con la determinación judicial respecto a casi 40 años de cárcel para quien sería articuladora del crimen de Marcelo Pecci. Estamos hablando de Margaret Chacón. Nuestra colega Catalina Vargas de Caracol para la Alianza Informativa tiene en vivo detalles que tienen que ver con esta decisión judicial que deja conforme a la Fiscalía, siendo esta la mayor condena entre todas las personas que fueron procesadas. Catalina, buenas noches. Hola, buenas noches, un cordial saludo. Pues sí, como usted lo ha dicho, Margaret Chacón acaba de ser condenada a 39 años de cárcel por una juez de conocimiento de la ciudad de Cartagena. En una extensa argumentación, esta juez de conocimiento ha señalado que Margaret Chacón fungió como cómplice en este crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci. ¿Por qué razón? Porque fue esta mujer la encargada de la logística del crimen, es decir, señala la Fiscalía en su investigación que por lo menos en 4 ocasiones Margaret Chacón se reunió con varios de los ya condenados. En este caso estamos hablando de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Pérez Hoyos, así como con el articulador de este crimen del fiscal antimafia. Hablamos de Francisco Luis Correa, quien, recordemos, en este momento se encuentra en un proceso de negociación con la Fiscalía colombiana, y es gracias a esa negociación que se logra develar todo lo relacionado con este crimen, es decir, se logra develar el paso a paso que tuvo que suceder para cometer este crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci en la isla de Barú. Hasta este momento, precisamente fueron esos elementos fundamentales, pero además la declaración de quien fue transversal en toda esta historia y finalmente para el Ministerio Público el testigo clave que ha colaborado en el relato que posteriormente pudo confirmarse por la vía judicial y por medio de las pruebas. Estamos hablando de ese mismo testimonio tenido en cuenta como para lograr finalmente la construcción de este relato, Catalina. Sí, estamos hablando de Francisco Luis Correa. Este hombre fue señalado desde el principio por la Fiscalía como el articulador del asesinato. ¿Por qué razón? Este hombre tiene antecedentes ya por varios crímenes o por varios delitos cometidos aquí en Colombia. Es un ex militar experimentado que tiene todo el conocimiento en manejo de armas y también estrategias militares, y fue esta persona la encargada de planificar cómo se iba a ejecutar el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci. Según señala la investigación, los hermanos Pérez Hoyos habrían recibido cerca de 1.200 millones de pesos para cometer este crimen, los cuales fueron entregados, o parte de esa plata fue entregada a Francisco Luis Correa para que se encargara de toda la coordinación del asesinato, para que se encargara de la contratación de las personas que marcaron y siguieron al fiscal antimafia durante su luna de miel, de las personas que luego condujeron la moto acuática y del encargado de asesinar o de dispararle al fiscal antimafia Marcelo Pecci allí en la isla de Barú. Recordemos que para ese momento él disfrutaba de su luna de miel allí en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, para poner en contexto un poco a los televidentes que nos están viendo esta noche, Barú es una isla muy cercana a la ciudad de Cartagena. Estamos hablando de aproximadamente media hora en donde se puede llegar vía marítima, pero también se puede llegar por carretera, y en este caso los asesinos llegaron por carretera para cometer el crimen. Una vez pasa todo el tema de las capturas, recordemos que los primeros capturados aceptan todos los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo cual a ellos se les concede una rebaja del 50% de la pena. Varios de ellos fueron condenados a 25 años de cárcel. En este caso, Francisco Luis Correa no ha sido condenado porque él estaba colaborando con la justicia, es decir, está colaborando con la justicia a través de una figura que se conoce en Colombia como un principio de oportunidad, en donde él entrega toda la información para entregar esa organización criminal que estuvo a cargo de este crimen. Por esa colaboración es que caen o logran capturar a los hermanos Pérez Hoyos, que son como los cerebros o los autores intelectuales del crimen, y a Margaret Chacón, que no solo era la pareja sentimental de Andrés Felipe
Pérez Hoyos, sino que además, según la Fiscalía y según el relato que hace la juez hoy, también estuvo en esas reuniones en donde se coordinó la logística y en donde también se logró pues el transportar el arma para asesinar al fiscal antimafia. ¿Por qué? Porque recordemos que la camioneta en la que se hace el traslado de la plata y en donde se traslada el arma de fuego era de propiedad de Margaret Chacón. Hasta este momento creería que con esto Colombia cierra la investigación del caso Marcelo Pecci, y algunos se preguntará, Catalina, cómo se cierra una historia que aún no tiene a la persona que dio la orden. Y es porque para los investigadores en Colombia esa orden se dio desde fuera de ese país y puntualmente una alta probabilidad es que se haya dado desde Paraguay, por lo que cede esa competencia a Colombia, entendería, respecto a quién dio la orden para matar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lo que declaró en su momento Correa Galeano, que dijo que a él no le constaba de manera directa, sino que había escuchado de una conversación que se dio en el vehículo entre Margaret Chacón y los hermanos Pérez Hoyos, es que supuestamente existió la participación de un expresidente que luego, en una siguiente declaración, él había referido puntualmente el nombre de Horacio Cartes, pero ese fue un extremo del que él dijo no tuvo una participación directa, sino que lo escuchó de una tercera persona, y entiendo que ese extremo ya debe ser de una investigación de Paraguay propiamente. De alguna manera, sí, parcialmente podemos decir que Colombia ya cierra la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, como usted lo establece, falta la cabeza. El punto más importante, ¿quién dio la orden para asesinar a Marcelo Pecci aquí en Colombia? ¿Por qué razón? Se han establecido hipótesis que tienden o que llevan a que habría sido una persona desde Paraguay la que habría ordenado ese crimen. Incluso, como usted lo menciona, Francisco Luis Correa asegura que habría sido el expresidente el que habría ordenado ese asesinato. Sin embargo, aún no se ha podido establecer con certeza, y más que con certeza, con pruebas fehacientes, que eso sea certero, que esos argumentos y esas aseveraciones que hace Francisco Luis Correa sean ciertas. ¿Por qué razón? Porque los hermanos Pérez Hoyos, que serían el siguiente eslabón en la cadena, o en este momento el eslabón más alto de la cadena, no quisieron confesar quién les entregó los 1.200 millones de pesos para cometer este asesinato. Voy a corregir la cifra, casi 1.600 millones de pesos para cometer el asesinato. ¿Qué pasa? Al ellos no confesar, ellos lo único que hacen es una aceptación de cargos, como ya se vio durante las audiencias, e inmediatamente procede a condenárseles por 25 años de cárcel a cada uno. A ellos también se les rebajó la condena en la mitad. Sin embargo, ellos no quisieron dar explicaciones de quién fue la persona que ordenó el crimen, quién fue la persona que los contrató o quién fue la persona que les pagó, por lo que no se ha podido establecer con certeza quién es ese eslabón faltante, es decir, el autor intelectual como tal de este asesinato. La Fiscalía colombiana ha trabajado muy de cerca o con muchísima cooperación con las autoridades de Paraguay, pero ellos han tratado de hacer lo posible desde el ámbito colombiano. Esperan que Paraguay haga lo mismo desde ese lado, porque se sabe que quien ordenó el crimen fue una persona con muchísimo poder a nivel criminal y con muchísimo poder transnacional, en todo lo relacionado, al parecer, con delitos como narcotráfico y también con otro tipo de delitos. Apelando a ese relato preciso que estás realizando, me parece oportuno poder escuchar, Catalina, si te parece, lo que decía precisamente la jueza al dar a conocer la determinación tomada y estos casi 40 años de cárcel. Claro que sí, esto fue lo que dijo la juez de conocimiento de la ciudad de Cartagena al imponer esta pena de 39 años de cárcel a Margaret Chacón. Abro comillas. La sala ha dicho que los criterios y reglas que rigen la determinación de la punibilidad previsto en el capítulo 2 del Código Penal aplica a las principales y accesorias privativas de otros derechos, en cuanto que la ley 599 establece un sistema de discrecionalidad reglada en su concreción que limita la arbitrariedad y capricho judicial en su imposición, consagrando en sus artículos 59, 60 y 61.
En este orden, a preservar el principio de legalidad, el deber de motivación, los parámetros para la determinación de mínimos y máximos aplicables y los fundamentos para su individualización son reglas de imperativa observancia en el proceso de cuantificación de la pena y no únicamente en las privativas de la libertad. La obligación de acudir al sistema de cuarto para la fijación de las penas privativas de otro derecho, entre ellas la privación de derechos a la tenencia y porte de armas, es reconocida desde la sentencia de febrero 5 del 2014, radicado 40019, la cual, como se dijo, el sentenciador de primera instancia incurrió en un desacierto en el proceso de dosificación punitiva que no advirtió el tribunal y que se exhibe contrario al principio de legalidad. Por lo que al momento de determinar la duración de la pena de accesoria referida en la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, impuso a los procesados la máxima prevista en el artículo 51, sin atender para ello el sistema de cuarto previsto en el artículo 62, cierro comillas. Así las cosas, atendiendo que los cuantos punitivos de la pena accesoria de derechos, la pena accesoria de privación de derechos a tenencia y porte de armas se encuentra señalada en el inciso 6 del artículo 51, los cuales van de 1 a 15 años. Para los cuartos de movilidad quedarían de la siguiente manera. El primer y cuarto iría de 1 a 4,5 años, los cuartos medios irían de 4,5 a 11,5 años y el cuarto máximo iría de 11,5 a 15 años. Si las cosas se repiten, no habiéndose indicado a la procesada circunstancia de mayor punibilidad, este despacho establecerá como cuarto de movilidad el cuarto mínimo, esto es de 1 a 4,5 años, y en ese sentido, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta por los cuales la procesada se halló responsable, así como el hecho de que fue el arma de fuego la utilizada como medio para cometer uno de los delitos más graves dentro del Código Penal, se le impondrá a la señora Margaret Elise la pena accesoria de privación de derechos a la tenencia y porte de arma de fuego por el término de 4,5 años, que es igual a 4 años y 6 meses. Subrogados penales. Se negará a Margaret Elise Chacón Zúñiga la suspensión de la ejecución de la pena al no cumplirse el requisito objetivo señalado en el numeral primero del artículo 63, el cual estipula que el mecanismo sustituto se concederá a quien sea condenado con una pena privativa de la libertad igual o inferior a 4 años y para el caso la sanción a imponer supera con creces dicho cuanto. En igual sentido, se negará la prisión domiciliaria al no cumplirse con la exigencia señalada en el numeral primero del artículo 38b, en tanto que la sanción mínima para uno de los punibles, para cada uno de los punibles, es superior al quantum de 9 años. Cuestión adicional. En audiencia de individualización de pena, el delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó el comiso del vehículo de placa IWP 738, marca Toyota, línea Prado TQL, modelo 2016, de propiedad de la señora Margaret Elise Chacón Zúñiga. Petición sobre la cual la defensa asentó su oposición, teniendo en cuenta que dentro de la actuación no se acreditó que dicho automotor hubiera sido utilizado para el transporte de armas o dinero, como en principio lo señaló la Fiscalía General de la Nación para el homicidio del señor Pechi Albertini, ni tampoco el mismo fue utilizado en la ejecución del homicidio. La figura del comiso se encuentra respaldo en el artículo 100 del Código Penal y si es desarrollada por el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, que a su tenor dice, abro comillas, el comiso procederá sobre bienes y recursos del penalmente responsable que provengan, o sea, productos directos o indirectos del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe. Cuando los bienes o recursos del producto directo o indirecto del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia, el comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo que con tal conducta se configure otro delito. Pues en este último evento procederá sobre la totalidad de los bienes comprometidos en ella.